Ya chicos, calcular esto es súper fácil. Lo que pasa es que ahora vamos a imaginar que esto se mueve. Por eso se llama traslaciones. Entonces es como que un punto se mueve a otro. Ya. Entonces se llama traslación de funciones potencia. ¿Por qué? Porque el elevado me indica que es una potencia. Entonces lo que vamos a hacer es ir desmenuzando parte por parte para que entendamos. Porque este tipo de ejercicio simplemente hay que mirar y ubicar puntos. No hay que hacer un cálculo ni nada. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es, ya, tenemos el mapa cartesiano, digamos, imaginemos que esto está en blanco, entonces me dan esto, positivo x elevado a 2 menos 4. Esto es naranjo y esto es verde, entonces tenemos prácticamente que determinar, primero que todo, la forma. ¿Cómo va a ser nuestra forma? Esta es una parábola, en este caso una parábola positiva, entonces tiene forma de sonrisa. Entonces yo miro acá y antes de la x hay un más imaginario, entonces esto es positivo, y como el exponente es par, da el mismo número siempre y cuando sea par, significa que mi parábola va a ser positiva, va a tener esta forma de sonrisa. Ahora, esto, el menos 4 verde, es negativo. Entonces, significa que siempre que esté este número solito, ya sea más o menos, siempre el eje de la y, que se representa con este, siempre, ¿cierto? Acá tenemos dos cosas, esto es una cosa y esto es otra cosa. Entonces, este de acá, el verde, el 4 verde, el menos 4, simplemente yo voy a respetar el punto que me dice. Entonces, si es en el menos 4 de la y, yo simplemente ubico el menos 4 de la y está justo acá. Entonces ya tengo mi punto. Ya sé dónde va a estar mi punto del eje Y. Y un detalle importante es que, como no tengo paréntesis, sencillamente el movimiento va a ser vertical. Entonces yo me voy a mover en el eje Y. No se va a mover acá. Entonces, después que ustedes ubican, ya dicen, mi forma va a ser así, mi punto es acá, y yo me voy a mover así, hacia abajo, es por eso que yo termino en este punto, ¿sí? Entonces el movimiento va a ser así. ¿Por qué? Porque es vertical al no tener paréntesis el ejercicio, ¿sí? Y esto que le dibujaron, ¿cierto? Esta especie de sonrisa y quedó en estos puntos es porque se representa como se quiera, pero lo que importa es ubicar el punto y que va a tener esta forma de sonrisa. Entonces, esto es solo una referencia. Que llega a este punto, podría haber llegado acá, o esta cola puede haber llegado acá, da lo mismo. El punto es que estos son los que importan, ¿ya? Entonces, después tendríamos otro caso, que sería eh, menos, y el exponente es impar. Entonces, este afecta a este porque este signo negativo hace que este exponente impar se vuelva negativo. Entonces yo pienso en exponente negativo, independiente que diga 5 positivo, este influye en este, ¿sí? Entonces por eso, ¿qué significa esto? Que si el exponente es impar y es negativo, va a optar esta forma de una vez invertida, así, ¿sí? Y el menos 5 porque esta aquí en realidad no importa, pero lo que importa es este menos 5. Entonces este menos 5 o base negativa, lo que me dice es que después, cuando yo lo ubique acá en el mapa cartesiano, va a cambiarse por culpa de este signo. Este negativo me va a obligar a que yo le cambie el signo. Entonces si era menos 5 va a pasar a más 5. Por eso, cuando yo ubico el punto específico, va a ser en el 5. 5 positivo. Y ahora, como si existen paréntesis, a diferencia del otro, como si existen paréntesis, el movimiento va a ser horizontal. Por eso que yo no me voy a mover así.
Porque el paréntesis me indica que el movimiento va a ser horizontal. Entonces, como el número pasa a ser positivo, yo lo ubico acá, ¿sí? Y eso es todo. O sea, acá en este caso es lo mismo. Tenemos casos distintos, pero la regla siempre es lo mismo. Determinar primero la forma en que va a tener. Después también manda el número en el eje de la Y. Entonces lo vamos a hacer un poco más rápido. Ya, entonces menos x elevado a 2, es decir, un exponente par negativo me indica que la forma de la figura va a ser así, o sea, sonrisa triste, y este número verde me indica que se va a ubicar en el 2 de la Y, es decir, en el 2 positivo, porque estos de acá nunca se modifican, siempre se respetan. Siempre va a tener que ver con el eje de la Y, pero se respeta tal cual. Después acá tenemos, por ejemplo, exponente par positivo, más 2 va a ser positiva. Ya, acá tenemos positivo, pero impar. Entonces, al ser de esta forma, me indica que su forma va a ser así. Va a ser de esta forma, que acá no se aprecia tanto en el video, pero es así. Vamos a tener que dibujarlo con esta forma, que es como una S invertida. Después nos vamos al número dentro del paréntesis. Entonces es una base positiva que cambia a negativa. Por eso después yo lo voy a ubicar en el eje de la X, pero en el menos 2. Y como tiene paréntesis, me indica que el movimiento va a ser horizontal en el eje X. ¿Ya? Después, este es un poquito distinto porque estos son más cortos y acá se le añadió el otro. Se le añadió ese número afuera. ¿Ya? Entonces, no es difícil, es lo mismo. Simplemente tenemos ya primero que determinar la forma, cómo va a ser nuestro dibujo. En este caso, exponente par con base positiva me va a dar una sonrisa feliz. Ahora, este menos 3 es una base negativa y pasa a positiva, ¿cierto? Después el paréntesis me indica que el movimiento va a ser horizontal. Entonces, esto se va a mover así. ¿Por qué así? Porque, por ejemplo, este menos 3 se transformó al ser negativo en positivo. Entonces, este 3 es este. Entonces, por eso este se movió horizontal. Y ahora vamos a determinar el punto de la coordenada de la Y. Entonces, este más 5 es en realidad como este más 5. O sea, este más 2 tienen que ver. ¿Sí? Entonces, este tiene que ver con este. Porque esto representa la coordenada de la Y este también representa la coordenada de la Y, mientras que los de acá representan a los de la X. Entonces, acá el más 5 es un movimiento vertical. ¿Por qué? Porque simplemente se respeta dentro del eje de la Y el número 5. Entonces, por eso me quedo así. Ya. Luego, acá en este ejemplo es lo mismo. Ya. Exponente par significa que el dibujo va a ser forma de carita feliz. El más 4 se ubica en el eje de la Y y como no tiene paréntesis el movimiento va a ser vertical. Después tenemos este, por ejemplo, exponente par negativo significa que el dibujo va a tener esta forma, así. Entonces, por eso tiene esa forma. Y después el más 1, por ser positivo, se va a transformar automáticamente a negativo en el eje de la Y. ¿Sí? Entonces yo me voy al menos 1 y al tener paréntesis significa que el movimiento va a ser horizontal. Por eso yo me ubico acá y ahí le dibujan su forma, ¿no? Después, lo mismo acá.
tenemos exponente negativo par. Exponente negativo par tiene forma de carita triste o sonrisa triste. El menos 3, como es negativo, pero representa al eje de la Y, simplemente lo ubico en el mapa cartesiano, menos 3, ya, ubico el menos 3. Y como no tiene paréntesis, el movimiento va a ser vertical. Después, el otro ejemplo ya. Exponente par negativo me va a dar sonrisa triste. El menos 2, verde, lo cambio por un 2 positivo. Por eso lo ubico en el 2 positivo. Y como tiene paréntesis, el movimiento va a ser horizontal, lo muevo así. Entonces, por eso es horizontal. Y bueno, esto básicamente me piden dos coordenadas, la de la X y de la Y. Entonces, lo mismo, para determinar la forma, uno se da cuenta que esto es positivo y aparte es impar. Entonces, como es impar, va a tener esta forma, como se ve acá, ¿cierto? Si es impar el exponente, va a tener así, positivo. Si es impar exponente pero negativo, va a tener esta forma. Si el exponente es par y es positivo, me va a quedar así. Y si el exponente par es negativo, me va a quedar como carita triste. Entonces, teniendo eso claro, ya determinamos que tiene esa forma. Después el más 1 cambia al menos 1. Entonces, tengo el menos 1 que sería el de la X, acá lo tengo, y el menos 3 representa la ubicación de la Y, entonces por eso me voy al 3. Entonces ahí yo ubico, y la coordenada sería menos 3, o sea, menos 1 con menos 3. Entonces sería menos 1 con menos 3. Me ubico acá, justo. Después el otro sería número impar, sería esta forma. Después el menos 2 pasa a ser más 2. Y por último, la coordenada de la Y sería más 3. Entonces ubico el más 3. Entonces, 2 positivo con 3 me ubica en este punto. Y después simplemente le hago el dibujo y nos quedan los últimos dos. Entonces, exponente par negativo me dice que va a tener esta forma. El más 5 se transforma en un menos 5, por eso lo ubico en el menos 5. Y como tiene paréntesis, el movimiento va a ser horizontal. Y finalmente, el último ejercicio sería menos con un exponente negativo. O sea, esto es un exponente negativo. Me indica que va a tener forma de sonrisa triste. Y después, al tener el más 4, se transforma en menos 4, por eso me ubico acá. Y como este menos 4, y después por tener paréntesis, significa que el movimiento dentro del eje de la X va a ser horizontal, por eso termino acá. Y finalmente este se respeta tal cual como está y ubico este en el eje de la Y y me da menos 4. Entonces el punto donde se intersectan es, según las coordenadas, menos 4 con menos 4. Y por eso se dibuja así.